Saludos a todos los que nos sintonizan en este momento. Son muchos los medios los que están sacando conclusiones erradas acerca de lo descubierto en Eastern Parkway. La policía ha descubierto un túnel secreto debajo de una sinagoga histórica en New York y luego la situación se intensifica. Más de 10 judíos hasídicos han sido arrestados tras una disputa sobre el túnel secreto debajo de una sinagoga histórica en New York. La policía descubrió el lunes el túnel construido ilegalmente hacia el Centro Mundial del Movimiento Judío Chabad Lubavitch en Brooklyn. Los videos que circulan en las redes sociales muestran a miembros de la comunidad escapando del túnel y enfrentándose con la policía. Al parecer también se encontraron colchones en el túnel. El motivo de la construcción del túnel no está claro. La policía está investigando a los responsables. El portavoz de Chabad Lubavitch, Moti Seligson, dijo que querían obtener acceso no autorizado al edificio. La sinagoga de Eastern Parkway es un hito de la comunidad judía en New York. Atrae a miles de visitantes cada año, incluidos muchos estudiantes extranjeros. Chabad Lubavitch, un movimiento judío ortodoxo hasídico, es una de las organizaciones judías más grandes del mundo. Pero, ¿qué es el judaísmo ortodoxo? Es el término colectivo para las ramas tradicionales de lo contemporáneo judaísmo. Teológicamente, se define principalmente por con respecto a Torá, ambos escrito y oral, como revelado por Dios a Moisés en Monte Sinaí y fielmente transmitido desde entonces. El judaísmo ortodoxo, por lo tanto, defiende una estricta observancia de la ley judía, o halakha, que debe ser interpretado y determinado exclusivamente de acuerdo con los métodos tradicionales y en adhesión al continuo del precedente recibido a través de los siglos. Hace un par de siglos, el judaísmo ortodoxo era la única forma de judaísmo. Hoy en día, el judaísmo se compone de 3 ramas principales: el ortodoxo, muy tradicional; el de la reforma, también conocido como liberal o progresista; y el conservador, que se sitúa entre los dos anteriores. Naturalmente, hay ramificaciones, variaciones e incluso híbridos de estas 3. La mayoría de las sinagogas se designan por el título de la rama similar al nombre de una denominación en una iglesia. También hay judíos seculares o no religiosos, también llamados judíos humanistas o no teístas, que mantienen una identidad étnica judía por medio de la observancia de muchas tradiciones judías. Originalmente, esas tradiciones tenían un propósito religioso, pero los judíos seculares no les atribuyen hoy ningún significado religioso. Los judíos laicos constituyen una parte importante de la población judía de Estados Unidos. Lo que hoy se llama judaísmo ortodoxo durante la mayor parte de la historia se llamaba simplemente judaísmo. Volviendo a la noticia, los hombres que fueron arrestados protestaban porque el túnel estaba lleno de concreto. La protesta se volvió violenta cuando la policía intentó hacer arrestos. Sobre los orígenes del túnel, se cree que el pasillo comenzó en el sótano de un edificio de apartamentos vacío detrás de la sede, serpenteando bajo una serie de oficinas y salas de conferencias antes de finalmente conectarse a la sinagoga. Mire, quiero dar un consejo antes de concluir. Cuando usted desee opinar sobre algo, es importante informarse para no decir algo que le pueda ocasionar problemas. Hay personas que repiten como loros lo que los medios de comunicación u otros sujetos dicen, aunque la información no tenga veracidad. Usted tiene que tener en cuenta que algunos medios de comunicación tienen la mala práctica de abandonar su responsabilidad profesional periodística. Hay periodistas, al igual que los políticos, que hacen la función de un actor público. Responden bajo un discurso elaborado por otras personas y los argumentos escritos en esa oratoria no es del pensamiento del que lo está leyendo. Muchas veces los periodistas y políticos leen algo que no tiene ningún valor informativo. A esto se le llama gramática política. Los periodistas dicen lo que la teleapuntador les dice que digan.
La cuestión es que si no lo hacen así, de otra manera se desprestigian, pero en los hechos ellos piensan diferente a lo que está escrito en ese teleapuntador. La gramática periodística es el conjunto de reglas que rigen lo que puede decir y lo que no puede decir, antes y después, en qué orden se debe hacer, qué afirmaciones puede combinar y qué no. O sea, muchas veces los periodistas dicen cosas a las fuerzas y muchas veces esas cosas que dicen están fuera del contexto histórico. Muchos en el mundo estamos muy molestos por las cosas que se dicen a favor del terrorismo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque he visto a personas usar la frase o término genocidio para referirse a Israel. Pero el verdadero genocidio ocurrió cuando los terroristas de Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre, eliminando a 1.200 personas y tomando a 200 más como rehenes, entre ellos mujeres, niños y ancianos civiles. ¿Sabía usted que el funcionario de Hamás, Hassi Hamad, prometió continuar los ataques y aniquilar a Israel? ¿Pero quién dice algo en contra de este perverso? Tal vez usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el túnel secreto debajo de la sinagoga en New York? Bueno, una persona que no se informó, sino que escribió lo que se le vino en gana, dijo que la sinagoga era usada para hacer ritos con bebés, entre otras cosas, y que por lo tanto los judíos son malvados. Yo creo que esta persona se expresa de esta manera porque ha sido bombardeada por medios irresponsables que se confabulan con terroristas crueles. Usted debe saber que así como hay judíos buenos, también los hay malos, así como todo el mundo. Mire, yo tengo muy claro que no todos los judíos serán salvos porque muchos de ellos no creen en Jesús. Cristo es el único y exclusivo camino a Dios. La esencia de la salvación es una relación personal con Él. Los que rechazan a Jesús son culpables de rechazar al Padre. Jesús es el Mesías, el Salvador prometido por Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pero el que la mayoría de los judíos no reconozcan a Jesús, no significa que debo aborrecer a Israel y que ya no son el pueblo escogido de Dios. Claro que Dios tiene un propósito grande para esta nación y un día reconocerán a Yeshua como su Mesías. Dios está cumpliendo hoy las promesas que se hicieron al pueblo judío hace miles de años. Estas promesas se basan en una serie de acuerdos legales llamados pactos, hechos entre Dios y el pueblo judío que se centran en la tierra de Israel. Dios promete que Israel un día se convertirá en la nación principal del mundo, es decir, siempre y cuando el pueblo judío permanezca obediente a Dios. Deuteronomio 28:1 y 13. Hay personas que se dicen cristianos y no apoyan a la nación de Israel solo porque según ellos los judíos mataron a Jesús. Pero a estos cristianos se les olvida que si ellos hubiesen nacido en Israel en tiempo de Jesús, también hubieran gritado ¡crucifíquenle! Aquellos que acusan a los judíos de matar a Jesús parecen haber olvidado deliberadamente que la Biblia dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Hechos 4:27 al 28. Por lo tanto, no solo los judíos y gentiles participaron en el asesinato de Jesús, sino que, en verdad, todos somos pecadores y, por lo tanto, todos somos responsables de que Jesús muriera en la cruz. Pero, en realidad, Jesús mismo declaró claramente que solo Él dio su vida y que nadie se la quitó. Juan 10:15 al 18. Amigo y hermano, esperemos un poco más hasta que lo ocurrido en esta sinagoga se esclarezca. Entonces solo así usted podrá sacar sus propias conclusiones. En todo el mundo hay gente mala y gente buena, como cristianos de mentira y cristianos genuinos. Dios le bendiga. Just Productions. Brillando en la red.